¿Qué es un chepito o a quién le han dado gurapazo o qué significa un calvazo? Estas son algunas de las más de 4.000 expresiones que tiene el Bogotálogo, un diccionario que ha creado Andrés Ospina, quien hoy nos acompaña en este canal El Tiempo. Andrés, bienvenido. Entramos en materia. ¿Qué es el Bogotálogo? El Bogotálogo es un compendio de palabras, un repertorio, un inventario de palabras que tratan a través del lenguaje de contarnos la historia perdida de lo que fue y de lo que hoy es Bogotá. ¿Cómo hiciste la recopilación de estas 4.000 palabras que son de los últimos 500 años? Pues imagínate 500 años de vida, ¿no? Lo primero que hicimos fue tratar de ahondar en algunas fuentes escritas que nos contaba cómo se había hablado en Bogotá hace 500 o 400 o 300 años, por lo menos en lenguaje escrito. Aparte de eso, pues hicimos una labor de conversación con distintos personajes, cuyas edades oscilaban entre los 5 años y los 95 años de edad. Entonces, pues tratamos de sacar así un inventario escrito de algunos términos y luego, pues rastreando en fuentes hemerográficas, en archivos de audio y demás, empezamos a tratar de dilucidar la historia de esas palabras. Dilucidemos un poco más de la fase del proyecto. La primera fase, ¿en qué consistió? Bueno, la primera fase consistió en la intuición, empezar a preguntar tú entre tus conocidos más íntimos qué palabras consideraban bogotanas. Entonces, ¿cómo nos imaginamos que somos los bogotanos? Hicimos una lista de tal vez unas 600 o 700 palabras muy típicas de Bogotá. Luego, por método, empezamos a establecer conversaciones y entrevistas, así como la que tengo contigo en este momento, muchas veces sin que la gente se diera cuenta. Y después de eso, ya teniendo un repertorio mínimo, un inventario básico de palabras, procedimos a una fase de documentación, a rastrear historias, ¿no? Muchas veces decimos cosas y no sabemos de dónde vienen, entonces empezamos a buscar en diccionarios, en fuentes que ya habían estudiado el español hablado en Bogotá, por ejemplo el diccionario de Luis Alberto Acuña o el más reciente Casacario, y a partir de eso pues empezamos a escribir un documento que luego fue vertido en la red y que se convirtió en una herramienta colaborativa de tipo wiki. Precisamente hay otras ediciones anteriores de diccionarios de casaquismos o de bogotanismos. ¿Cuál es la diferencia entre estas ediciones anteriores? Bueno, lo primero es que estos diccionarios de los que hablas, que son muy interesantes y que son fuentes de definición, de fuentes de consulta, básicamente funcionan como glosarios, que te dicen sinónimos de palabras, te dicen qué significa una palabra y te dicen en qué uso quizás se maneja, qué uso tiene, pero no te dicen cuál es la genealogía de esa palabra. Las palabras tienen otras palabras primas, hermanas, tías, abuelas, bisabuelas. Entonces, una parte de la diferencia es esa, que te ubica, digamos, en la historia de por qué se construyó una palabra. Y lo segundo está en que, aparte de esa historia, tú te encuentras no solamente con un diccionario de habla cachaca, digamos, pensando en el estereotipo del bogotano típico, del cachaco, o algunos lo llaman rolo, sino en cada uno de los habitantes que han estado en esta meseta desde los tiempos de los muiscas hasta los días actuales. Entonces es poner a hablar a un muisca o a un zipa con un emo actual, obviamente tocando a los Coca-Colos, a los Glaxos y a todos los que han estado habitando esta ciudad. ¿Cuál es la palabra que más ha cambiado en la historia de Bogotá? Yo siempre pongo este ejemplo. Para hablar de un joven de clase alta se utiliza mucho, o se ha utilizado una expresión, digamos que ha mutado en la pronunciación, pero que encierra un concepto muy similar. En un momento fue Pepito, en otro momento fue Claxo, más adelante fue Coca-Cola ya en el siglo XX, y luego se convertiría en el Gomelo. Entonces, bueno, ahora es el Play, por cierto, o el Pupi, si quieres llamarlo así. ¿Hay algún tipo de palabras que se usan más en este momento, actualmente en Bogotá? ¿Cuál sería como el top 10 de palabras? Bueno, si no insulto los cascos oídos de la gente que nos está viendo en este momento, se utiliza mucho el marica, el huevón, el huevona también, el marica, hablado entre mujeres, se utiliza mucho que poco, por ejemplo, o que rayo, bueno, por decir algunas expresiones que se usan actualmente y que van correspondiendo a la forma como estamos hablando. Claro que hacer esa precisión de cuál es la palabra más utilizada, pues ocuparía mucho tiempo también. ¿Las redes sociales y el uso de dispositivos como el BlackBerry han influido en esa evolución de las palabras? Sí, no solamente de las palabras, sino también de los códigos. Tú te encuentras, por ejemplo, que esa típica sonrisa que es un paréntesis y dos puntos, aquí no la dibujo bien, pero es un paréntesis y dos puntos, pues es un código que simula de alguna forma los intagios por allá de los egipcios, ¿no? Entonces, se ha evolucionado un recurso que se está